Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio al que nosotros nombramos Catolicismo para Todos, en el cual, como ya les comentaba la vez pasada, pues estaremos tratando de explicar de una forma amena, de una forma diferente, pues los aspectos generales de nuestra fe católica, ya sea, pues algunos van a estar un poco más profundizados, algunos otros no tanto, pero pues esto se va a ir viendo sobre la marcha. La vez pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que es realmente ser un católico, lo que significa ser un católico, porque pues tristemente vemos muchas veces pues sí, entre mismos hermanos católicos que no sabemos qué es eso. Somos católicos, tú le preguntas a alguien que por qué lo es y no te sabe responder, te dice que porque pues toda la vida sus papás han sido católicos, siempre lo han llevado a las misas, siempre lo bautizaron y pues así fue una cadenita y luego él llevó a sus hijos y luego sus hijos tampoco saben qué significa eso que ellos creen, no saben por qué son católicos, pero pues ahí están, ¿verdad? Y no realmente no saben lo que significa ser un católico, no saben valorar su fe. Entonces, pues para eso es este programa, para estar ahora sí que un poquito informando a todo ese católico que quiere comenzar a estudiar un poco más su fe. Pues aquí les vamos a dar las herramientas o una pequeña introducción a todas esas verdades que tenemos como católicos, esas creencias, todos los pues sí, los ritos que tenemos, sacramentos, todo sobre nuestra fe. Pues aquí lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Como les comento, algunos van a ir más detallados, algunos otros no tanto, ya dependiendo de la profundidad del tema, ¿verdad? La vez pasada hablábamos, pues les recomiendo más bien que escuchen el programa pasado. Si no lo hicieron, pues búsquenlo por ahí en el canal de YouTube, en Catoliqueros. Por ahí está un poco la explicación de lo que es ser un católico, desde la definición etimológica, qué creemos, a quién seguimos y todo eso. Pues chéquenlo por ahí en la emisión pasada. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito y trataré de hacerlo un poco más concreto para no alargarnos tanto y que no se les haga tampoco pues aburrido y que no se convierta como en una más de las catequesis que escuchamos toda la vida y que a veces nos aburren mucho. Pues vamos a irlo haciendo de una forma un poco más concreta para evitar esos aburrimientos que no deberían de ser. Si tú valoras tu fe como católico, pues no te debe de aburrir saber más de tu fe, ¿verdad? Pero pues vámonos introduciendo poco a poco, que nos vayamos enamorando más de nuestra fe católica y pues por nuestra propia cuenta o en nuestra parroquia busquemos un poco más de formación, ¿verdad? El día de hoy estaremos hablando sobre la fe, porque como católicos pues tenemos que tener fe. Pero pues muchos creemos que la fe es como creer en fantasías, creer en cuentos de hadas, creer que hay fantasmas, en el creer en pie grande. Tenemos muchas concepciones de lo que es la fe, pero en esta emisión les voy a explicar un poquito sobre lo que es una fe verdadera y lo que significa para un católico realmente pues qué es tener fe. Así que pues iniciamos con esta segunda emisión a la que titularemos Tener fe. Y pues bien, no sé si ustedes sepan si tienen fe o no,
Ahorita les voy a explicar lo que es tener fe y ya ustedes sabrán si sí la tienen o no. ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos fe? La respuesta es muy clara y muy sencilla. La fe, nosotros tenemos fe cuando confiamos en la palabra del otro, cuando tú confías en la palabra de alguien más, sin necesidad de estar palpando lo que él te está contando, sin la necesidad de tener, ahora sí que como vulgarmente dicen, sin tener los pelos de la burra en la mano. Tú le crees a esa persona cuando te está diciendo algo, cuando te está creyendo, cuando te está platicando algo, cuando te está contando algo, tú le crees sin necesidad de comprobarlo. En otras palabras, pues tendríamos que la fe significa aceptar o creer o confiar sin tener esas pruebas concretas y irrefutables, ¿sí? Y lo creemos simplemente pues por la persona que está enfrente, porque tú la aprecias mucho, no sé, tú le crees a esa persona lo que te está platicando, algo que tú no puedes conocer por ti mismo o que te sería muy difícil de entender. Entonces tú confías en esa persona, confías en lo que te está diciendo y eso es tenerle fe a esa persona. Yo, por ejemplo, le tengo fe, digamos, a mi esposa. Cuando ella me está contando algo, pues yo le creo. Yo confío en lo que ella me está diciendo y le creo. A pesar de que a veces sean cosas difíciles de creer, pues yo le creo, ¿verdad? Pero tampoco sería como que, pues hasta este momento sería como esa definición primera que les decía, ¿verdad? De creer en cuentos de hadas, en fantasmas. Si hasta este momento sería algo similar. ¿Por qué? Porque igual si yo confío mucho en mi esposa y luego me dice un día, ¿no? Pues sabes que yo el otro día vi un elefante rosa que pasaba por aquí enfrente de la casa. Pues ya ahí sí yo diría, ah, caray, pues ¿qué está pasando, verdad? Como que un elefante rosa y luego vi un unicornio que estaba volando así por los cielos, pues ya ahí sería, pues ahora sí que es, pues otra forma, ¿verdad? Ya no sería tanto de tener fe en lo que me está diciendo sin tener las pruebas, sino que pues ahora sí es otro tipo pues sí, o sea, ya no sería lo mismo a una cosa que me esté platicando, más creíble, por así decirlo. Pero el católico dirán, pues este se está contradiciendo porque dice que es confiar en esa persona, en lo que me está diciendo, y ahora me dice que no hay que confiar en las cosas que no tienes pruebas, que no son creíbles. Lo que pasa es que para el católico, pues tener fe es sí confiar, sí aceptar, sí creer, pero no en la palabra del que me está hablando enfrente, sino de alguien mucho más allá, que como ya lo saben, pues es Dios, ¿sí? Para un católico tener fe es creer en la palabra de Dios, en pocas palabras, es creer en Dios, lo que Él me está diciendo, lo que Él me está tratando de decir. Yo confío en lo que Él me dice porque Él es Dios, Él es el que creó todo, Él es el que, pues gracias a Él estamos aquí. Entonces, pues a Él le creo lo que me esté diciendo, a Él le creo porque Él es Dios. Y pues tener fe para el católico es mucho más allá como les comentaba, de una simple plática, que era un ejemplo así un poco banal. Es más allá de creer en cosas, en pláticas exageradas, en mitos, en muchas cosas. Para un católico tener fe significa, y que esto es algo muy bonito que a mí me gusta mucho de la fe, que pues tener fe es vivir con algunas preguntas que no tienen respuesta, ¿sí? Por ejemplo, o que son muy difíciles, por ejemplo, que por qué existe el mal en el mundo, por qué existen las guerras, por qué existe el terrorismo, las enfermedades, el crimen. La fe no nos va a responder todas esas preguntas. Algunos piensan que la respuesta bastaría con decir que pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que no, eso no es suficiente. Hay preguntas que son muy difíciles, muy complicadas, muy complejas, que no tienen respuesta. Pero aquí está lo bonito de la fe, porque la fe, a pesar de tener todas esas dudas, de tener todas esas preguntas sin respuesta, pues la fe es la que nos da la valentía de sobrellevarnos, de sobrevivir en esta vida sin tener todas esas respuestas. La fe es la que nos hace seguir en el camino de Dios, a pesar de que tengamos, como les comento, tantísimas dudas en nuestra cabeza. Eso es tener fe para un católico, creer, a pesar de todo, seguir creyendo, porque aquí es donde entra que incluso todo este tipo de preguntas son las que nos hacen algunas personas que no son creyentes,
que nos dicen, pues ¿dónde está tu Dios cuando pasa esto? ¿Dónde está tu Dios cuando a mí me pasó esto? O mismos que eran creyentes y ya no son creyentes, por este tipo de cosas, de que es que a mí me pasó tal cosa y por eso pues yo ya no creo en Dios, porque Dios no me acompañó cuando me pasó esta situación, o Dios no estaba en esta otra, en esta otra, en esta otra parte de mi vida. Y es cuando realmente, pues cuando nos dicen, ¿verdad? Que si realmente crees en Dios, pues te voy a ver en una situación difícil a ver si es cierto que realmente crees en Dios, porque pues, muchas veces estamos con Dios en las buenas y en las malas no. Entonces la fe significa vivir con tantísimas dudas en nuestra cabeza, pero seguir ahí, seguir con Dios, seguir que pues creer en su palabra, creer en su promesa, que él nos tiene algo preparado para todos, y es sobrellevar todo este tipo de preguntas, este tipo de cuestionamientos. La fe es la que nos da esa fuerza para sobrellevar todo esto y seguir en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, como les comentaba, la fe era más allá de creer solamente en una persona, en la persona que está enfrente de mí me está diciendo cosas. La fe va más allá. La fe es un don de Dios, es un don que Dios nos da a todos. Él nos ofrece la fe a todos y a cada uno de nosotros, pero Él no nos obliga a creer. A pesar de que Él nos ofrece la fe, pues no nos obliga a que la tomemos. Algunos pues no la aceptan, algunos la ignoran y algunos otros pues abrazan esa fe, toman esa fe que Dios nos ofrece y pues la abrazamos, yo me incluyo. Estimamos demasiado nuestra fe muy profundamente, queremos saber más sobre Dios, apreciamos mucho nuestra fe. Habemos algunas personas así, tratamos de hacerlo, a veces pues se puede en algunas cosas, en algunas otras le batallamos, pero seguimos ahí, seguimos en ese camino. Como les comentaba, a pesar de todas las situaciones que puedan pasar por nuestras cabezas, las dudas, cuestionamientos, preguntas muy difíciles, ataques de personas que no creen, pues seguimos aquí, seguimos en este camino. Y eso es la fe. La fe nos la da Dios y es la que nos hace fuertes, la que nos hace valientes ante todas las situaciones de la vida. Y a pesar de todo eso, pues seguimos adelante. Entonces, pues para un católico, como ya les comentaba, era más allá de una simple creencia. Para un católico la fe es más allá de creer o sea, de simplemente creer en Dios, ¿verdad? De que digo, no, pues yo sí creo en Dios y hasta ahí me quedo. Pues no, o sea, el católico cree en Dios, pero aparte cree en todo lo que Él nos ha revelado. O sea, cree en Dios y cree en todo lo que Dios nos ha revelado. ¿Qué significa revelar? Revelar viene de una palabra, si no me equivoco, permítame un poquito, viene del griego, me parece, que significa quitar el velo. Viene del latín, perdón, viene de la palabra revelación, viene del latín revelare, que significa quitar el velo. Y pues tomando la palabra como tal, quitar el velo, pues una revelación, que es lo que Dios nos revela. Volvamos otra vez al punto que ya me perdí por estar buscando aquí la definición correcta. Para nosotros, además de creer en Dios, debemos de creer en todo lo que Él nos ha revelado, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista objetivo, podemos ver que la fe es la suma total de todas las verdades reveladas por Dios y que mejor las conocemos como el depósito de la fe, que son las doctrinas de la Iglesia. Y desde el punto de vista subjetivo, vamos a ver que la fe es la expresión de nuestra respuesta personal a esas verdades reveladas. Entonces, cuando ya hablamos de verdades reveladas, de esas verdades que nosotros como católicos debemos de creer en Dios y debemos de creer en las verdades reveladas que Él nos ha hecho. ¿Cuáles son? O sea, si tú eres católico y dices, pues es que a mí nunca nadie me dijo que debería de creer aparte de Dios, de creer en unas verdades que Él nos revela. ¿Cuáles son esas verdades? ¿Qué es lo que nos tiene que decir Dios? ¿Qué es lo que nos ha revelado? Y no sabes qué es eso. Pues como ya les comentaba, pues las verdades reveladas, nos estamos refiriendo a la revelación, que así la conocemos comúnmente como la revelación, ¿sí? Ya veíamos que revelación significa quitar el velo.
¿Y de qué quitó Dios el velo? ¿Qué nos reveló? ¿A qué le quitó Dios el velo para enseñarnos a nosotros? Pues Dios le quitó el velo a una serie de verdades sobrenaturales que eran necesarias para la salvación del hombre, pero que el hombre mismo con su inteligencia no podía comprender. Era algo mucho, muy elevado para el ser humano, para nosotros, y por nuestra propia cuenta no lo íbamos a poder comprender. Entonces Dios viene y se nos revela, se nos presenta y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que conocer esto porque esto es para tu salvación. Y a eso es a lo que llamamos revelación. Es a Dios que se nos presenta y nos pone una serie de verdades necesarias para nuestra salvación. Algunas de esas verdades que nosotros con nuestra propia inteligencia no podríamos haber sabido nunca, pues es lo de la Santísima Trinidad, que este fin de semana estuvimos celebrando el domingo, la Santísima Trinidad. Entonces esa es una de las verdades que nosotros por nuestra propia cuenta nunca hubiéramos conocido. Esa es una de las verdades reveladas, y hay algunas otras revelaciones que sí nos las revela Dios, pero aparte pues son revelaciones que por nuestra propia inteligencia sí podríamos conocer, como es por ejemplo la existencia de Dios, que es algo que con nuestra propia razón, nuestra razón humana limitada, podemos conocer, ¿sí? Pero como les digo, hay otras revelaciones, hay otras cosas que Dios nos quiere decir que por nuestra propia inteligencia no podríamos saber. Y se preguntarán cuáles son esas verdades reveladas que nosotros debemos de creer y a la cual debemos de dar respuesta. Pues es a la palabra de Dios, ¿sí? En pocas palabras, esas verdades reveladas por Dios están en su palabra, ¿sí? Y nosotros como católicos creemos que la palabra de Dios nos llega de dos maneras. Una es por la palabra hablada y la otra es por la palabra escrita. La palabra hablada la conocemos comúnmente como la Sagrada Tradición, y la palabra escrita la conocemos comúnmente como las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y ambas pues vienen de la misma fuente. Nosotros creemos que palabra escrita y palabra hablada vienen de la misma fuente y nos comunican un único mensaje, que es la verdad. Entonces nosotros como católicos creemos que la palabra de Dios refleja ahí sus pensamientos, su ser, por lo tanto Dios, todo verdad y todo bondad, Él nos comunica ahí en su palabra la verdad y la bondad. Así es que los católicos pues tenemos un respeto muy grande, una devoción muy profunda hacia la palabra de Dios, que como les comentaba la vez pasada, pues tristemente no tenemos esa relación tan profunda que deberíamos de tener nosotros como católicos hacia la palabra de Dios. Hablando precisamente de la palabra escrita, de la Biblia, que debería de ser nuestro libro de cabecera, porque ahí es donde Dios se nos revela, ahí es donde está la palabra de Dios escrita. Si ustedes quieren tener a Dios, una prueba del Dios tangible, del Dios que tú puedes conocer, pues sí, personalmente, pues es a través de la Sagrada Escritura. Pero pues no la leemos, la tenemos ahí empolvándose. No sé, no nos llama la atención, nunca nos han inculcado eso. Hay una serie de situaciones que pasaron ahora sí que valga la redundancia, pasaron en el pasado, que hicieron tal vez que el católico se alejara un poco de lo que es esta revelación, de esta palabra de Dios, en la cual nosotros tenemos que creer, en la cual nosotros tenemos que tener fe. Hubo muchas situaciones a lo largo de la historia que hizo que los católicos se alejaran. Por ahí, después de la Reforma, la Iglesia trató de proteger mucho la palabra, porque después de lo de Martín Lutero, pues se vino una oleada de que pues cada quien interpretaba a su manera la Sagrada Escritura. Por lo tanto la Iglesia quiso proteger de muchísimos más errores que estaban cometiendo estas personas. Quisieron proteger a los católicos de lo mismo, de que no cada quien interpretara como quisiera la Sagrada Escritura. Por lo tanto hubo una serie de, no restricciones, sino que hubo más cuidado en la difusión de la palabra de Dios en las personas que leían la palabra de Dios. Pero pues como saben, somos humanos y siempre malinterpretamos todo, siempre estamos acomodando todo a nuestro modo, y por ahí con el tiempo pues yo creo que los laicos fueron poco a poco ellos mismos restringiéndose a la palabra y diciendo que la Iglesia no querían que lo leyera, y ya ven que se empiezan a hacer una serie de mitos, de
de leyendas, de que, como les comentaba, yo desde chiquillo había escuchado la frase de que el que leía la Biblia completa, que se volvía loco. Entonces son cosas que pues son muy falsas, pero que se vienen originando de cosas desde ya hace mucho tiempo, que tienen algún origen, que el origen pues no tiene nada que ver con lo que ahora se cree, ¿verdad? Entonces es muy necesario y es muy importante que tú como católico que me estás escuchando regreses nuevamente. Si tienes por ahí tu Biblia, pues comienza nuevamente si nunca la has leído, pues comienza a leerla. Si ya la leíste por ahí alguna vez, pues nuevamente tómala y comienza a leerla. Si ya la leíste una vez, pues vuélvela a leer otra vez. Nunca es suficiente una sola vuelta. Pues hay que darle todas las que podamos durante nuestra vida. Por ahí hay algunos planes temáticos para comenzar a leer la Biblia. Igual se los puedo pasar, como les comentaba la ocasión pasada, materiales o cosas así que ocupen, pues estoy a sus órdenes. Estoy por terminar un material sobre Biblia, el cual me nació pues en mí tuve la necesidad de crear un documento, un material, el cual explicara básicamente lo que es la Biblia, qué nos dice, quién le escribió, qué dicen algunos, pues sí, lo que dicen sus libros, por qué hay dos Biblias diferentes, la católica y la protestante, por qué mitos y leyendas comunes sobre la Biblia, interpretación de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estoy preparando ese material que está, pues ya estoy en el proceso de la segunda revisión, por así decirlo, de la edición, de todo eso. Y en ese material está una sección que titulé, o que le puse por ahí, que es para la lectura de la palabra de Dios, en la cual estoy recopilando varios planes de lectura, algunos planes pues recomendados por algunos sacerdotes, por algunos religiosos, por algunos laicos estudiosos de la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces se está recopilando ahí en ese material los planes de lectura. Pero como les digo, se los puedo pasar, o sea, individualmente, esos planes de lectura. Ya el material posteriormente lo estaré publicando, pero si por lo pronto, si alguien gusta, le puedo proporcionar esos planes de lectura para que comiencen ya a leer su Biblia, para que comiencen esa relación con Dios a través de la palabra de Dios escrita. ¿Por qué hago mucho énfasis ahorita en la palabra de Dios escrita? Porque el próximo episodio vamos a estar hablando de eso. ¿Sí? Vamos a estar hablando un poquito sobre la palabra de Dios escrita. Vamos a estar hablando pues cuestiones generales nada más. Igual nos vamos a profundizar un poquito porque a mí estos temas de Biblia me atraen mucho, me apasionan mucho. No sé por qué, como por ahí dicen, pues tenemos cada uno nuestro carisma. A mí me gusta mucho, me llama mucho la Sagrada Escritura. Hay algunos otros que les gustan otras cosas, no sé. Se van mucho más por el estudio de que, no sé, de teología en otras áreas, porque pues estudiar Biblia es también teología bíblica. A algunos otros les gusta estudiar que la música litúrgica, que la liturgia en sí. Hay muchísimas áreas en las cuales nos podemos especializar nosotros en nuestro estudio como católicos, pero a mí me llama mucho la atención la Biblia. Por eso les digo que no sé si nos vayamos a extender el próximo episodio, si lo dividamos en 2 o en 3, porque sí, la verdad sí me apasiona mucho hablar sobre la Biblia. Y pues la verdad no sé si me vaya a extender o no. Voy a tratar de hablar lo básico, como ahorita pues ya me extendí mucho solamente haciendo estas explicaciones. Pero la próxima semana vamos a estar hablando sobre tener fe en la palabra hablada, en la palabra escrita, y ya posteriormente vamos a estar hablando sobre la palabra hablada, sobre tener fe en la Sagrada Tradición. Así es que pues creo que por este día sería todo. Eso es tener fe en nosotros los católicos. Debemos de creer en Dios, debemos de creer en su revelación. Eso para un católico es tener fe, es creer en Dios a pesar de todas las situaciones, de todas las dudas que tengamos, creer en Él, creer en su palabra, y no desistir de Él. Y pues ya sería todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos la
la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana hablando un poquito sobre la Biblia. Y pues no se olviden de escucharnos por ahí. El programa de Sam se transmite los miércoles a las 10 de la tarde, a las 10 de la noche. Y Catoliqueros la semana pasada no hubo programa, pero este miércoles al parecer sí. Regresamos a hablar sobre algún tema el miércoles a las 9 de la noche. Y ya próximamente, pues sí, mis demás compañeros, los demás hermanos pertenecientes al proyecto en estas transmisiones, pues ya se irán incorporando. Hay algunos otros temas que les digo que son muy, muy chidos, algunos espirituales, algunos igual sobre el estudio de nuestra fe. Y ya próximamente se estarán incorporando. Y sería todo por mi parte. No se olviden seguirnos por ahí en las redes, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Suscríbanse. Escuchen todos nuestros audios, nuestros programas, son para edificación de nuestra fe. Por ahí síganos y nos estamos viendo la próxima. Que tengan una bendecida noche. Los que me están escuchando ahorita, un bendecido día. Si me estás escuchando en la mañana, una buena tarde para todos. Que estén bien todos. Dios los bendiga, les mando bendiciones. Y hasta la próxima. En las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.